bienvenidas a nuestro canal de Au Pair First. Hoy voy a empezar una nueva sesión de unos nuevos capítulos que vamos a empezar, que se llamarán Q&A, preguntas y respuestas. Hola, hoy tenemos 3 preguntas. En principio, esta sesión de Q&A, la idea es dar 3 preguntas, 3 respuestas bastante rápidas. Sabemos que tenéis poco tiempo y no queremos haceroslo perder. Entonces voy a empezar con la primera pregunta. Un segundito. La primera pregunta nos la hace Marta desde Barcelona, que dice, esta es muy buena pregunta, una vez estés allí, sea donde sea, ¿qué pasa si no estoy bien con la familia? A ver, aparte de la respuesta que yo os voy a dar, os voy a poner aquí un link, Laura, que nos editará el vídeo, pondrá aquí o allí, en algún sitio donde pueda, el link para redirigiros a una entrada en la que se habla profundamente de este tema. A ver, mi respuesta es que no hay una respuesta solo. O sea, realmente es un tema bastante complejo. Muchas veces el tema de hacer un rematch, como se le suele llamar entre el mundo de las au pairs, hacer una nueva búsqueda de familia, o que la familia decide que necesita una otra au pair, muchas veces es por un factor, pues bueno, tan simple como que la au pair no conduce demasiado bien, o principalmente porque los niños no conectan con la au pair, o porque la au pair no tiene mucha experiencia con niños, en fin, que a veces las expectativas de la familia y de la au pair no se cumplen. Entonces, bueno, ¿qué ocurre cuando estás allí? Si estáis en Estados Unidos, tranquilas, siempre vais a tener, bueno, al menos en nuestro caso, con nuestra propia compañía, siempre vais a tener soporte nuestro, ¿de acuerdo? Vía Skype, vía online, de cualquier manera, ¿vale? Pero que sepáis que en Estados Unidos siempre vais a tener a 1 hora de distancia como máximo una coordinadora, una community counselor, que será una persona de referencia por si hay problemas o por si hay cambios, ¿de acuerdo? Lo importante para estos temas es siempre tener la comunicación abierta, ¿de acuerdo? No reservarse todas las preguntas, todas las dudas que uno pueda tener, o si una persona ve que no funciona algo bien, hay que sentarse con la familia antes de que las cosas pues salgan de sitio, ¿eh? Bueno, las au pairs que ya llevan mucho tiempo, muchas veces yo lo repito demasiado, pero luego son ellas mismas las que me dicen, no tienes razón. Yo me he sentado, hace poco me explicaba una au pair, me he sentado 6 horas con mi hijo Mother porque había una serie de misunderstandings, de mala comunicación desde hace un tiempo aquí, que no estaba haciendo funcionar la relación. Y una vez tú haces eso, lo expresas, muchas veces muchos problemas se arreglan. En fin, otro día seguramente que tenemos más preguntas al respecto. Ya os daré otra respuesta que complemente esta. Vamos a la siguiente pregunta. Natalia de Granada. Natalia nos pregunta si se puede compaginar el trabajo de au pair con estudiar. Bueno, no solo se puede compaginar, sino que es parte, al menos en el programa de Estados Unidos, es parte obligatoria que cumpláis como mínimo con 6 créditos anuales, que serían unas 72 horas anuales de estudios. Podría ser en un community college, en una institución universitaria de vuestra zona, normalmente. También, incluso, tengo au pairs que estáis haciendo formación online a través de una universidad aquí en España o en otro país y continuáis con vuestra formación porque como es online no os afecta. Eso sí, si queréis aprovechar el año, a ver, no os pongáis a tope a hacer 4 créditos, 4 asignaturas, coged pues a lo mejor 2 para poder disfrutar de vuestro año y sacar el tiempo para viajar, para conocer gente y para mejorar vuestro inglés, que quizás es el objetivo primordial de vuestra estancia. En Europa también hay academias, Inglaterra e Irlanda tienen muchísima afluencia de au pairs cada año de España y de otros países, y hay muchísimas academias normalmente en la zona donde estéis, o sea que eso no os tiene que preocupar. Ahora, yo os recomiendo que primero estéis un mes y pico adaptándoos a la familia, a las rutinas, a la nueva comida, el nuevo día a día de vuestra nueva vida, antes de ir a hacer inglés, porque es que el inglés lo vais a
o el inglés o el francés o el alemán, depende de dónde vayáis, lo vais a adquirir igualmente viviendo con la familia, ¿de acuerdo? Bueno, voy a hacer la tercera pregunta porque si no me vais a desconectar, es que me estoy pasando del tiempo. La tercera, Paula de Madrid. ¿Con cuánto tiempo de antelación hay que empezar el proceso? Mira, esta es una respuesta muy bien. Europa, casi de una semana para otra, si hacéis los papeles y cumplís los requisitos, suele ser bastante rápido encontrar una familia. Eso sí, teniendo experiencia con niños. Pero para Estados Unidos sí que el proceso es un poquitín más largo, a pesar de que hemos conseguido milagros muchas veces para chicas que 2 meses o en 1 mes y medio han conseguido familia. Si queremos ir con tiempo y hacer las cosas bien hechas, como mínimo recomendamos 3-4 meses de antelación. E incluso en la época del verano, que es ahora, que viene ahora, yo ya estoy aceptando inscripciones de septiembre y octubre, porque hay que empezar ya el proceso. Hay una búsqueda de familia, hay muchos Skypes entre familias y au pairs, y hasta que no se decide tu familia a elegirte y tú a irte con ella, luego hay el paso siguiente, que es hacer el visado en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Entonces, todo este proceso no es complicado, pero requiere ese mínimo tiempo. Como mínimo, tiene que salirte familia 1 mes antes de hacer el visado, ¿de acuerdo? Antes de tu salida, porque si no, no da tiempo. Pero bueno, esto es todo por hoy. Espero que estas 3 preguntas os hayan servido de algo y, por favor, ahora os voy a dejaros aquí también un link, por aquí, no sé dónde, por algún sitio, a nuestro grupo de Au Pair Friends, ¿vale? Porque es un grupo de más de 500 au pairs de toda España. Es un grupo privado donde podéis pedir acceso en cualquier momento. Allí veréis que hay muchísimas más preguntas y respuestas y comentarios de muchas au pairs y entre todas nos ayudamos a responder. Y bueno, os animo a apuntaros porque de allí voy a seguir sacando muchísimas más ideas y preguntas para daros soporte. Pues nada, muchísimas gracias por haber escuchado este vídeo y espero veros en nuestro próximo Q&A. Hasta luego, chao.